Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Dafne Juárez y estoy estudiando la carrera de División de Ciencias Políticas y Sociales. Y para mi tema de investigación documental y de campo, utilizamos Conociendo la Ciudad de la Constitución de México. ¿Por qué este tema? Porque es muy importante, porque el cambio que se hizo del Distrito Federal a lo que es el nombre de la Ciudad de México, muy poca gente lo conoce. Y aunque en teoría debería de ser algo que tuvo muchísima difusión y que debió de ser correcta, mucha de la gente, de las personas no la conocen. ¿Cuál es la problemática? La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de esta Constitución, por lo que la finalidad de este trabajo es analizar las leyes que nos regirán a la ciudad. ¿Por qué las debemos analizar? Porque la mayoría de las personas no la conocen, aparte de que la mayoría de las personas solo sabe ciertas normas y garantías a las que pueden ser partícipes, pero no todas las exigencias que pueden hacer ante la defensa de ellas. Es por eso que vimos como un tema importante eso, porque se ha abierto mucho la apertura a lo que pasa y a los derechos y todo lo que se establece en esto. Bueno, los objetivos específicos fue analizar la Constitución de la Ciudad de México, que fue instalada en el 2018, por lo mismo de que es algo totalmente nuevo. Muchas de las personas no lo conocen y por eso para nosotros fue importante hacerlo. Los generales era saber cómo estaba dividida esta Constitución, conocer los principales artículos que la componen e investigar los alcances de la Constitución, para que nosotros podamos de cierta manera inferir en las personas y darles a conocer lo que esto implica, o bien apoyarles a que sepan esto, ¿no? Eh, esto todo comenzó en el 2010, cuando un grupo de senadores recupera la iniciativa de la Asamblea Legislativa en el mismo sentido y de nueva cuenta la vuelven a frenar. Ya en el agosto de 2013 el jefe de gobierno presentó una iniciativa que agitó el pulso político y llevó a su aprobación en la Cámara del Congreso, para culminar en lo que hoy se establece como la Constitución de la Ciudad de México. Como podemos ver esto, hubo que hacer un movimiento para que esto se hubiera reanudado, debido a que desde el 2010 lo querían sacar y no se pudo hasta que en el 2013 lo retomaron, pero ahora sí había autoridades ya más cercanas y con mayores facultades para sus respuestas a las demandas de los habitantes. Es importante que mencionemos que esto nació a través de la demanda de los habitantes, pero también al exigir ciertas cosas, la funcionalidad era que hubiera algo que los regulara para que también asumieran a plenitud las responsabilidades del Pacto Federal. Bueno, nuestra ciudad cuenta con cerca de 9 millones de habitantes, pero en horas pico recibe a 1.6 millones de personas que trabajan, estudian, se divierten y conviven en la capital del país. Es importante reconocer que en la Ciudad de México la mayoría de las personas que se encuentran en las zonas aledañas como son el estado trabajan aquí. Entonces, de pasar de esto, pues de 9 a esa sobrepoblación a 16 millones por ciertas características, ¿no? Ya sea trabajo o también porque hay zonas de recreación y pues todos vienen a inferir aquí, ¿no? Elaborar nuestra Constitución es acordar en conjunta un contrato social de suma importancia para todos los que habitamos, visitamos y disfrutamos de la Ciudad de México. Es un documento que nos dirigirá hacia el futuro y conservará el espíritu de la ciudad para futuras generaciones, sin que sea alterada por el paso de distintos gobiernos. Es decir, necesitamos un acuerdo físico, un acuerdo entre la ciudadanía y el poder para que ésta delimite tanto sus responsabilidades así como las garantías que nosotros tenemos al estar en la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México es la carta magna de la capital del país, una de las más jóvenes de Latinoamérica, como se lo mencioné anteriormente. Se realizó apenas en el 2018 y es un documento progresista e innovador, además de configurar la Ciudad de México como una entidad federativa y establecer su estructura de gobierno y organización.
y otorgando a las personas de nuestra ciudad un conjunto de derechos fundamentales y de vanguardia que reflejan nuestra historia e identidad capitalina. Entre otros avances podemos destacar los siguientes principios. Reivindica la autonomía de la ciudad y la soberanía popular en lo concerniente a su régimen de gobierno y sus decisiones fundamentales. Es decir, se vuelve una ciudad autónoma y soberana que puede elegir su propio gobierno y y ellos mismos a su vez pueden tomar las decisiones para el beneficio de esta misma. Reconoce el carácter intercultural de la Ciudad de México con una confusión plural de lenguas y etnias. Es muy importante reconocer que había muchos grupos como los indígenas que no figuraban. Entonces, lo que hace la Constitución es incluir a todos esos grupos y aparte también reconoce el carácter intercultural. Eso quiere decir que nos damos cuenta que en la Ciudad de México hay una diferencia de culturas y todos debemos de convivir, ¿no? Reivindica la riqueza de la migración nacional e internacional y se asume como una ciudad refugio. Es decir, muchas personas extranjeras vienen a trabajar aquí y para nosotros es darle un refugio. Y ellos también, a su vez, deben de respetar las normas que están en esta Constitución. Incluye el derecho a la buena administración y mecanismos de democracia directa, representativa y participativa y la Carta de Derechos. Establece un sistema de indicadores vinculados al presupuesto para el cumplimiento progresivo de los derechos, brinda mecanismos sencillos y accesibles a las personas para demandar ante los jueces el cumplimiento de sus derechos y reconoce el derecho individual y colectivo a la memoria, a la verdad y a la justicia para hechos del pasado. Reconoce los derechos sexuales de las personas y garantiza el acceso a servicios integrales de educación y salud en la mujer. Reconoce y protege los derechos reproductivos de las personas. Reconoce el derecho a defenderse, derechos humanos y garantiza la protección a los defensores. Reconoce el derecho a la buena administración pública y prevé un sistema de índices de calidad de los servicios públicos. Garantiza protección y seguridad para el libre ejercicio del periodismo, la disidencia y el pensamiento crítico. Establece el derecho a la protesta social, prohíbe su criminalización y garantiza el respeto a los derechos de quienes lo ejercen. Garantiza el derecho a acceder a la información, así como a producirlo, buscarlo, recibirlo y difundirlo por cualquier medio. También protege los datos personales, reconoce a las personas originales de la ciudad que viven en el extranjero el derecho a votar y ser votados. Y bueno, ¿qué se hizo para este estudio? Pues lo primero fue hacer la descripción del problema y del por qué se iba a ver este tema. Después plantearnos los objetivos que ya les comenté. Seleccionar y recopilar información, es decir, buscar información sobre esta. Como les digo, como es un artículo tan nuevo, no había tanta información, entonces tuvimos que escudriñar en ciertos parámetros para poder conocer lo que esta traía. Realizamos una entrevista donde las respuestas deberían de ser cerradas para que pudiéramos tener una muestra efectiva y saber qué era lo que más preocupaba de esta Constitución. Se aplicó la encuesta, se integró y se redactó un informe final y ya después hice esta presentación. Bueno, para la encuesta hicimos 11 preguntas. En la primera hacíamos la pregunta de saber lo principal, si se sabía por qué se había cambiado el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. La segunda era saber si conocían la Constitución de México. La tercera, saber si sabían las actividades que fungía el jefe de gobierno, que en este caso es la máxima autoridad para la Ciudad de México. Si conocían los derechos que están involucrados en la Constitución, si estaban de acuerdo con los derechos reproductivos, que estos eran nuevos. Como sabemos, hay un tema por ahí medular en la cuestión de la legalización del aborto. Si estaban de acuerdo con los derechos de la población LGBTI, que es un sector que poco a poco se ha ido volviendo muy incluyente, entonces era necesario ingresarlos. Si creían
que derivado de toda esta constitución se podía tener una consulta ciudadana eficaz que validara que ésta estaba funcionando. Si se conocía algún modelo que midiera los servicios públicos, si crees que un individuo tenía derecho a realizar una protesta social, y si se consideraba que al haber tantos grupos, estos no iban a caer en conflicto por cada quien defender su individualismo, ¿no? Y si se creería que existiría una difusión correcta sobre esta misma. De estos resultados, lo que nos dimos cuenta es que el 90% de las personas creían que podía existir una difusión correcta de esta. El 100% de las personas creían que podíamos estar en armonía, respetando los derechos de unos a otros, aunque nuestros ideales y nuestros intereses fuesen distintos. Si de ahí el 50% creía en que podía haber o todos teníamos derecho a una protesta social. Con esto nos encontramos que la mayoría de las personas decían que dependiendo de qué tipo de protesta, ¿no? Y sobre qué, porque a lo mejor eso atentaba contra los derechos mismos de las otras personas, ¿no? El 90% estaban de acuerdo con los derechos de la sociedad LGTBI, que eso lo veían como pues simplemente individuos que debíamos de respetarlos, por lo cual los derechos reproductivos, ahí todavía hay un tema, el 80% está de acuerdo y hay un 20% que la mayoría son grupos conservadores que no creen que la vía del aborto sea correcta. El 80% también creía que conocían los derechos, aunque ya después nos dimos cuenta que realmente no. El jefe de gobierno sí sabía lo que representaba y las actividades que fungía. La Constitución era conocida por el 70% de las personas y el 80% sabía por qué había cambiado el nombre del Distrito Federal a la Ciudad de México. Y bueno, y como conclusión y recomendación, decimos que se encuestó a 10 personas, y 5 se encuestaron en Misa Buenavista, que es donde laboró, y a 5 personas más aleatorias, que entre familiares y eso, pero buscamos un modelo conservador. Nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente decía conocer la Constitución de la Ciudad de México, pero al redundar sobre los derechos o preguntarles sobre estas normas y nuevas legislaciones, las desconocían, entonces realmente no conocían la Constitución de la Ciudad de México. Y la primordial duda que nosotros vimos es que a todos se preguntaban qué tan certera iba a ser la aplicación de esta en el mundo actual, ya que por una parte proporcionaba derechos a grupos vulnerables y por la otra parte los limitaba. ¿Por qué hicimos esta referencia? Porque, por ejemplo, en las nuevas sociedades dice que se va a respetar el individualismo, pero sin embargo, a su vez lo limita porque no debes de ofender la individualidad del otro ser humano. Entonces, es algo que nosotros veíamos como una estira y afloja y que no era que no es tan fijo ni tan firme, es algo que realmente queda muy al aire. Debido a todas estas preguntas, nosotros nos preguntamos qué tan preparados estábamos para esta constitución, porque la sociedad es totalmente distinta a la de hace algunos años. Tenemos más grupos cada vez con intereses más puntuales y aparte cada artículo nos mostraba un panorama totalmente distinto. Había grupos que no figuraban y que no se sentían representados por la ley como las personas LGBTI, así como las personas que creyeran que tenían el derecho al aborto. Y bien, o sea, de esta manera se transponen las cosas, ¿no? Esos grupos que antes no figuraban, ahora eran tomados en cuenta, pero la sociedad común o cotidiana o conservadora, como la conocemos, no acepta todo eso, ¿no? Por la cuestión de que hay un núcleo familiar, por la cuestión de que piensan que esto va a derivar en la pérdida de valores y de la ética de las personas.
Entonces, desde esta perspectiva, nosotros nos hacíamos la pregunta que qué tanto podíamos esperar de esto.